Poner un puente exige presencia, exige estar y estar de verdad. No desde el discurso, sino desde el compromiso cotidiano. Desde el cuerpo, desde el tiempo, desde involucrarse, aunque a veces incómode. Y también exige conciencia de que no todos partimos desde el mismo lugar, de que hay historias más pesadas, que hay caminos más difíciles, hay realidades más urgentes. Poner un puente no es romantizar, sino es hacernos cargo de la realidad donde vivimos. Elegimos nosotros encontrarnos en el medio de ese puente, sabiendo que ese medio no es neutral. Estamos atravesados por lo que nos pasa, por lo que nos falta y por lo que nos duele. Y aún así decidimos y elegimos cruzar ese puente para unir dos mundos, dos realidades, y que en realidad somos todos partes del mismo contexto. Contexto, presencia y conciencia es donde la inclusión deja de ser una idea y empieza a ser una forma de estar presente en este mundo. Y siendo las 2:07 de la tarde, damos inicio a la programación de Puentes. Dejamos de ser un programa, empezamos a hacer una programación. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Del otro lado ya nos pueden escribir, están las redes, los teléfonos todos abiertos. Empezamos, ponemos primera, responsabilidad social en acción. Los ubicamos rápido. 4 programas, 4 miradas distintas, 4 horas de programación donde vamos a estar saliendo hasta las 6 de la tarde, arrancando con responsabilidad social en acción, con Marce, que ya la tengo acá al lado, que ya la han podido ver un poquito. Justo estamos los dos de blanco, así que no está preparado, sino que directamente que somos puros, es la pureza desde el inicio. Seguimos con Puentes a partir de las 3 de la tarde, ya con Yanni, con invitados. El Puente es tradicional, el que contamos historia, el que visibilizamos, el que se acerca un montón de fundaciones a contarnos desde dónde trabajan. A las 4 de la tarde con Virginia Els, con el Lucas, también con invitados capaces y distintos, porque se vale ser diferente. En otra propuesta también, donde vamos a también hablar un poco de la inclusión, desde lo laboral, desde qué pasa después de los 18 años y un montón de cuestiones que están relacionadas desde la discapacidad, y que después se abre a la diversidad completa, porque hablar de diversidad no es solamente hablar de discapacidad, sino es hablar de un montón de realidades. Y hablando de realidades, a las 5 de la tarde, Kilómetros de Vida, con el David, que acá está, que es nuestro productor en este momento, y que en ese momento se va a sacar el bonete del productor y se va a poner el saco del conductor, para contar historias de vida. Hoy también una historia re linda con el Chuni, que bueno, ya lo van a conocer, así que tienen para entretenerse un montón hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, perdón, que vamos a estar. Y ahora le quiero presentar formalmente y darle la bienvenida a la programación de Puentes, y que demos inicio al primer programa de responsabilidad social en acción. Fuerte el aplauso, gracias por estar, gracias por sumarte, Marce Segovia. Gracias Lucas, gracias a la audiencia por escuchar este espacio, por acompañarnos. Realmente siento un honor poder participar en este inicio de lanzamiento, en este primer programa de Puentes, porque creemos que las acciones tienen que estar en el territorio, no en los escritorios, no en el día a día básico de lo que queremos hacer, tenemos que hacerlo. Entonces, para mí es un honor participar de este espacio. Gracias por la invitación. Gracias porque ustedes, audiencias, también se van a retroalimentar de todo lo que nosotros queremos convocar para trabajar en el día a día. Básicamente, RSE en acción, responsabilidad social empresaria en acción. Qué palabras, ¿no? Son 4 palabras fuertes, ¿eh?
Bueno, yo siento, y esto es una cuestión muy personal, responsabilidad social en acción. En primera persona, yo, Marcela Segovia, se lo cargo a la espalda. ¿Sí? Yo soy directora ejecutiva de la Fundación Genios Grupos de Estudios y soy consultora en responsabilidad social especializada en accesibilidad y en empleabilidad. Este foco de preparación fue el corazón y el eje fundamental para poder desarrollar este proceso de responsabilidad social empresaria. Y es lo que vamos a transitar durante todo el año con distintas experiencias, oportunidades y facetas donde vamos a cambiar los proyectos de vida para las personas con discapacidad. Así que hoy vamos a empezar muy tranquilos. Hoy vamos a empezar a invitar a la comunidad a pensar cómo queremos hacer ese proceso de transformación cultural. Cuando hablamos de discapacidad, lo hemos visto a lo largo del año pasado y nosotros lo hemos hablado muchas veces. En discapacidad, que es lo que nos toca, y donde nos involucramos, hay veces que hay que ir un pasito más atrás. Damos por sentado cosas de que, bueno, no están dados, no es tal cual. El panorama, las bases. 18 años, terminamos el cole, algunos empezaron en la facu, otros empezaron a laburar, otros pudieron hacer las dos cosas. Yo en su momento vine acá a la Mariano Moreno, técnico electricista, quise estudiar periodismo. Mi viejo me quería matar igual, pero bueno, me vine acá y me aventuré. Pero bueno, fue un camino que como que era natural, era lo que tenía que hacer, y es lo que la gran mayoría ¿Y qué pasa con el colectivo de discapacidad? ¿Sí? Bueno, en realidad las falencias se dan desde... y no son falencias como un castigo o como algo negativo, es la experiencia que vive la familia. Las limitaciones, las restricciones, el techo las pone la familia. Por el temor, por cómo llevar el proceso, por la carga, por la fuerza emocional, por el dolor que atraviesa la persona, ¿no? Entonces, la primera barrera la pone la familia en cuanto al proceso de cómo va a ser la educación de esta persona con discapacidad. La segunda barrera se presenta en la escuela. ¿Sí? Y hablamos de una Córdoba inclusiva, hablamos de un país inclusivo, pero no están dados los recursos, los medios, los proyectos para que realmente sea la escuela inclusiva. Ni los edificios, ni los programas, ni los docentes. Entonces viene la disputa de qué pasa con ese joven que empieza su proceso de educación y queda en el camino o directamente no tiene la posibilidad de acceder a la educación. Entonces su proyecto de vida se empieza a sesgar. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Porque más allá de que nuestro foco de trabajo en la responsabilidad social es el empleo, y el empleo visto como puente a la inclusión real de la sociedad. Porque podemos hablar de la recreación, podemos hablar del deporte, del arte, podemos hablar de todos los ejes que atraviesan a la persona. Pero el empleo es el real puente a la inclusión social. Porque el empleo, ¿qué genera en la persona? Hablo de la persona. Le da autonomía, le da participación, le da a la persona la posibilidad de dignificarse. Entonces, esta persona con discapacidad que tuvo un sesgo en su proceso de educación, ¿cómo logramos que genere hoy un proceso de empleabilidad? Entonces, vamos con esos papás que hoy están iniciando el proceso de educación de sus hijos. 4, 5 años. Va a ser un camino difícil, va a ser un camino duro. Se los digo en primera persona, experiencia personal. Y vos también tenés la misma experiencia. Pero no saben lo gratificante que es sentir que tu hijo sí puede. Y que si exigís cada día, el sistema también puede. Nunca tenemos que bajar los brazos. Nos pueden escribir en vivo. Mira, ya nos están escribiendo Franquito Britos de Grupo Amor, que es un chico que la verdad quiere hacer todo. Tiene unas ganas de laburar. Entonces, quiero que esté con nosotros. Pero es increíble, un gran escritor. También quiere hacer proyectos de rally. Está en Mendiolaza. Él me suele escribir bastante seguido, diciéndome y contándome que su deseo es irse a vivir solo.
que quiere tener esa autonomía, así que bueno, tenemos el compromiso, además un gran amigo, que bueno, y nos acaba de escribir. Buenas tardes a todos, que estén bien, que tengan un buen programa. Necesitamos más programas como Puentes. Así que bueno, gracias, Franquito, le mandamos un abrazo, Franco, que seguramente va a venir. Claro que sí, Franco, un gusto conocerte y por supuesto los espacios están abiertos, ¿sí? La Fundación Genios, donde yo soy directora, tiene siempre las puertas abiertas a todas aquellas personas que tengan este deseo de crecer, de ser alguien. Y si tu sueño es la vida autónoma, y ya estás en el proceso de haber transcurrido la educación, viene esta formación para el empleo, viene este proceso de inclusión, de empleabilidad. Así que vamos, que este es el camino, ¿sí? Y bueno, saludos a los chicos de Grupo Amor, a la Marce, de allá de Grupo Amor, que seguramente han empezado a hacer este verano unas mermeladas. Además de las sales, están haciendo mermeladas y han avanzado con la Muni de Unquillo, donde bueno, ya después tenemos nos todo, queda todo un año para trabajar, para evolucionar y para hacer crecer todos estos proyectos, ¿sí? Y saludos a Dani Palacios también, que nos escribe. Felicitaciones a Marcelo y Lucas por el espacio de educación, concientización, camino arduo, difícil, pero para valientes. Totalmente, es para valientes. Para valientes. Acá hay que estar al frente de la trinchera, y hay que sostener, porque hoy con mucho dolor tenemos que hablar también de que esta empleabilidad o que esta educación o que los procesos de rehabilitación están siendo atravesados por políticas que nos están intentando bajar, pero no lo van a lograr. Lo bueno que, a ver, desde más allá de lo que pasó ayer puntualmente con la marcha en Plaza de Mayo, y generalmente desde este lado del colectivo de discapacidad nunca hay violencia, nunca hay... siempre te reciben un abrazo, una sonrisa, un vamos que se puede. Historias durísimas, historias muchas de superación, de diferentes realidades, pero de este lado totalmente siempre hay una sonrisa. La mirada, yo siempre digo, ¿no?, que la vida de un emprendedor, miren lo que voy a conectar, ¿no? La vida de un emprendedor, dice, se levanta un emprendedor, un comerciante, ¿qué desafío le esperan en ese día a ese emprendedor? ¿Sí? Los impuestos, el tipo de cambio, problemas con los empleados, la oferta, el cliente, el proveedor, la persiana que no le sube en el negocio, y un montón de cosas que suceden en la vida diaria de un emprendedor. Y yo asimilo la vida de una persona con discapacidad a la de un emprendedor. El desafío que tiene cada día de enfrentarse a todas las barreras que hay. Y aún así siempre está la calidez, el abrazo, el proyecto de futuro, el soñar y el sentir que pueden transmitir amor, que pueden transmitir conexión. Y eso es lo que tenemos que aprender como valores de estas personas, que nos tienen que humanizar más. Porque estamos pensando en la competencia, estamos pensando en llegar, en ser los primeros, en mantenernos en un mercado o en una condición o en un mérito, y dejando de lado un montón de cuestiones que hemos dejado de ser humanos. Y pienso en la misma IA. Justo se me vino a la cabeza la IA. Entonces de repente planteamos lo siguiente, estamos pensando, che, la IA nos va a superar, la tecnología va a superar, claramente no. Pero si ustedes hoy le ponen un prompt y piden cómo comunicar, cómo conectar, cómo desarrollar, cómo hacer algo para una persona con discapacidad, y detallan las características, las condiciones, las habilidades y competencias de esta persona, la IA nos muestra todos los recursos de accesibilidad con los que se puede trabajar. Entonces el círculo no lo entiendo. Nosotros humanos, nosotros personas, ¿qué nos pasó? Si para darle esa orden a la IA, para programar la IA de esa manera, lo hizo un humano, pero sí tenemos la capacidad de programar, de hacer un programa para un programa tecnológico, para que después cumpla el rol de ayudar a la persona con discapacidad. ¿Por qué tuvimos que usar a la IA para poder llegar a este proceso de recurso para la persona con discapacidad? Si estamos nosotros. ¿Por qué un docente dice, no puedo abordar a un alumno con discapacidad intelectual? Y la IA lo puede hacer. Entonces,
nos humanicemos más, volvamos a nuestro foco, volvamos a nuestra raíz y esencia, que somos humanos y somos distintos, somos diversos. Y en esa diversidad nos encontramos con potenciales y con habilidades. Las mías son distintas a las tuyas, distintas a las de la familia que nos escucha y distintas a muchas personas. Pero si yo potencio lo que yo sí sé hacer y el otro que necesita mi potencial busca consolidar y adecuar todos los recursos, potenciamos las dos partes. Y entonces ahí es donde tenemos que volver a esa base, ¿no? A concientizarnos de que todos somos humanos, todos somos personas y tenemos las mismas oportunidades. Pero bueno, la responsabilidad social en la que estamos haciendo foco es en el empleo. ¿Y alguna vez te planteaste o te preguntaste qué es el empleo? El ir a laburar, simplemente hacer un intercambio de esfuerzo, ¿no? De lo que es palabra trabajo, se me viene Bien. ahí. El empleo, sí, nos dignifica, nos da autonomía, nos da participación y nos da identidad. Entonces, el hecho de ir a trabajar es un disfrute, ¿sí? Porque somos personas con identidad, estamos participando en un lugar social, estamos generando nuestra propia autonomía, a qué nos compramos, a qué aspiramos, a dónde llegamos, pero nos dignifica como personas. Y las personas con discapacidad, ¿por qué no tienen ese derecho al empleo? ¿Por qué tenemos que estar abriendo este camino o estas puertas? Porque la mirada social tiene unas barreras impresionantes. Y no estoy hablando de empresas ni de estados, estoy hablando como sociedad. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Cómo este empleo transforma la calidad de vida de una persona. Y no solo de esa persona, transforma la calidad de vida de la familia, del entorno y de la sociedad. Entonces, focalicemos cómo generar este empleo para la persona con discapacidad. Hoy vivimos, Marce, en una época particular de muchos desafíos, donde, bueno, empleo con todo eso, le falta empleo a las personas con discapacidad, que el porcentaje es paupérrimo y es el nivel de desocupación de las personas que tienen certificado, y ni hablar de las personas que están sin certificado, que son un montón más. Pero bueno, contanos desde Fundación Genios y desde esto de la responsabilidad social y desde el empleo, cómo se participa y cuál es el camino para tomar. Bien. Bueno, podrán ver en pantalla los valores, los pilares sobre el cual la Fundación Genios trabaja, pero vamos a dejar algo en claro, no solo es la Fundación Genios, muchos espacios, muchas organizaciones en Córdoba trabajan bajo estos pilares. Generar la autonomía, darle identidad, hacer la participación y la integración de las personas en un espacio social. Este espacio social es la real puerta de ingreso a la empleabilidad. O sea, de nada nos sirve tener un montón de recursos si no tenemos la posibilidad de subir ese escalón hacia la empleabilidad. Pero vamos a plantear un concepto de base. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el empleo? ¿Y qué es la empleabilidad? No es lo mismo. No es lo mismo, exacto. Sí. Bueno, básicamente el trabajo es una actividad, es una acción que no necesariamente voy a recibir una retribución. Por ejemplo, el trabajo de una doméstica, de una mamá en la casa, eso es trabajo. El cortar el pasto de mi casa. Correcto, eso es trabajo. Nadie te va a pagar por eso, ¿o sí? Hacer una actividad de voluntariado, que nosotros como tercer sector trabajamos mucho con ese servicio, el voluntariado, y es un trabajo, pero no está remunerado. Entonces, nosotros cuando trabajamos en el proceso de la empleabilidad de la persona con discapacidad, no queremos enunciar la palabra trabajo, porque el trabajo ya lo tienen ellos en el cada día desde levantarse, desde el esfuerzo para lo que tienen que hacer. Entonces, descartemos el concepto de trabajo, ¿sí? Porque es voluntariado nada más. Podemos reafirmar y decir que todos trabajan. Todos trabajan, correcto. Desde una posición o desde otra, Exacto, desde que se todos levantan, trabajan, hacen ¿sí? un trabajo. Todos trabajan. Entonces, subimos un escalón y vamos hacia el empleo.
¿Qué pasa en el empleo? El empleo puede ser formal o informal. Viviendo en nuestro país, sabemos que la informalidad nos gana lejos a todo el proceso, pero ya es un empleo. Y este empleo va a ser remunerado. ¿Por qué? Porque voy a acordar, según las normas, la cantidad de horas, el trabajo asignado, la remuneración y los beneficios que tengo como empleado. Pero ¿qué pasa en este empleo? No tengo proyectos de vida porque voy, cumplo un horario, hago mi actividad y continúo. No es el móvil de decir, a ver cómo crezco en este espacio. Entonces subamos un escalón más y busquemos, generemos la empleabilidad para las personas con discapacidad. ¿Sí? ¿Y qué es la empleabilidad? Ya estamos hablando de esto, ¿no? De la responsabilidad social empresaria, de cómo hacemos un espacio sostenible, cómo hacemos un espacio escalable y cómo lo vamos a hacer desde la formación, desde la capacitación que tenga esta persona. Y seguramente esta persona va a acceder a un puesto con alguna formación o capacitación limitada. La empresa, el Estado, este contexto, le tiene que dar las posibilidades para que esta empresa genere un proyecto de vida en esta empleabilidad. Acá es donde actúan todos los sectores. Aquí es donde estamos todos. Privado, público, tercer sector. Exacto. Y la sociedad. No nos olvidemos. Y la sociedad como actor principal. También, ¿sí? Entonces tenemos al Estado, tenemos a las empresas, tenemos las organizaciones, la familia y la sociedad. Porque en este proyecto de empleabilidad estamos generando el proyecto de vida de una persona, sin pensar discapacidad. Estamos armando el proyecto de vida de una persona. Y es acá donde nosotros sabemos que hay un proyecto de continuidad, de preparación, de creatividad. Y eso sí le genera a la persona esta identidad y esta dignificación. Marcia, según tu experiencia y lo que vienen trabajando en Genios, en esto de la empleabilidad y de hacer, obviamente, o intentar ir el camino de hacer lo que nos gusta. Nosotros tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta. Pero bueno, hay muchas personas que tienen un empleo para hacer lo que les gusta. Van, no sé, barren una calle, pero y ese sueldo después van y pueden jugar al fútbol. ¿En qué momento lo empezás a trabajar con los chicos, discapacidad y sin discapacidad, desde la formación, en que se descubran a qué vinieron, cuál es el rol que vienen a cumplir? Bien, bueno, acá voy a enunciar al recurso humano que nos acompaña en la fundación, en este caso a la licenciada Estefanía Han. Y ella va a venir la Estefi, ¿no? ¿Algún día? Sí, tiene que venir. Ya está preparando el equipo. Viene con un equipo de todo. Viene con todos ellos, porque este espacio es para ellos, por ellos. Bueno, Estefanía siempre nos sensibiliza, porque este es un camino que por más que nosotros ponemos el pecho para trabajar en esto, tenemos que prepararnos, ¿no? Y Estefanía siempre nos plantea, ¿te diste cuenta que los niños con discapacidad no juegan a la mamá y al papá? Porque ese tiempo en el que un niño sin discapacidad está jugando a ser mamá y papá, nuestros niños con discapacidad están en espacios de rehabilitación, están en tratamientos médicos. Entonces, no estamos enseñándole que la mamá hace unas actividades, está el papá, están las muñecas que son los hijos, y que planteamos que esta familia se constituye desde un trabajo, desde el sostenimiento de la dignificación de esa persona y de trabajar. Y que tiene una contraprestación económica porque se pueden ir de vacaciones, porque pueden ir al cine. Y ese es el juego que hacen los niños cuando son niños en el día a día. Un niño con discapacidad no lo descubre de esa manera. Empieza a transitar la escuela y cuando va a la escuela el concepto de trabajar tampoco aparece. Porque estamos focalizados en los recursos de cómo acceder a esta persona. Estamos focalizados en que tiene problemas conductuales. Estamos focalizados en que no sabemos cómo llegar a él. Y no le estamos transmitiendo, por ejemplo, en la secundaria, una materia tan importante, ¿no? Formación para la vida y el trabajo. Una materia que la podemos llevar no solo para los alumnos sin discapacidad, sino aplicarla en la vida de las personas con discapacidad. Enseñarles, forjarles que trabajar es parte del proceso de la vida y los dignifica. Hace un tiempo lo leí y justo esta mañana lo hablaba en un grupo que participo, que si nos están viendo y si no ya les mando saludos a las chicas.
Hablaba un poco que la neurociencia dice que entre los 6 y los 10 años más o menos aparece lo que realmente queremos ser y lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos a apuntar, más allá de que en el medio nos pasen un montón de cosas, crezcamos y nos olvidemos. Exacto. Pero bueno, yo me acuerdo, después de un montón de tiempo me acordé, que yo cuando era chico y a esa edad jugaba a relatar partidos, jugaba a la radio, más allá de que jugaba al fútbol. Y después ya con 30 y pico de años, y yo no voy a ser jugador de fútbol porque pensaba, digo, si a mí me gustaba jugar al fútbol. Pero siempre, en ese momento, inconscientemente sabía que quería comunicar. Bien. ¿Aparece igual en discapacidad? Esto es para todos, no hay exclusión pero acá. Necesitamos estimular, ¿sí? Porque la persona con discapacidad puede hacer todo. ¿Qué necesita? El recurso del estímulo en esa edad. ¿Sí? Si nosotros solamente planteamos esto te doy, esto haces, esto vas, y estamos orientando a funciones, pero no estamos enseñándole cómo hacer eso, cómo llegar a eso, y le estamos facilitando todo. Los papás de hijos con discapacidad somos facilitadores y somos el primer techo. Entonces esa emoción no le surge, no salta a primera vista. Por ejemplo, mi hija tiene casi 17 años, tiene síndrome de Down, y ella me escucha en el día a día de trabajar. Y yo, ¿qué le planteo? Que ella cuando termine la escuela va a estudiar y va a trabajar. Y su respuesta es, no, yo no voy a trabajar, vos vas a trabajar. Es la imagen que tiene. Trabajan mamá y papá, la nena no, la adolescente no. Entonces ahí tenemos que forjar que si ella quiere los gustos, salir de paseo, ir a reuniones, comprarse ropa, va a tener que trabajar. ¿Sí? Entonces desde ese lado es donde trabajamos, pero lo tenemos que hacer desde la emoción, desde la motivación en aquellos 6 años. Bueno, me preguntaste qué era empleo y yo no sabía. Simplemente te dije Bien. la palabra laburar porque es como un concepto que lo tenemos asumido. Es una Hay que actividad. reforzarlo. Hay que reforzarlo, y es una actividad que hacemos para cumplir un objetivo, nada más, ¿sí? Como empleo. Pero no es, el empleo hacemos todo, pero no significa lo que nosotros queremos llegar a la empleabilidad. Porque el empleo es trabajar, pero no necesariamente con una contraprestación económica. Es hacer actividades en función de las necesidades que tenemos y que lo hacemos todos los días. Entonces la persona con discapacidad ya trabaja. ¿Sí? Hay que valorárselo a veces, ¿no? Totalmente. Que ellos sepan. ¿Quién no se lo valora? ¿El entorno o no se lo valoran ellos mismos? Lo que pasa, la valoración viene primero desde el núcleo familiar. ¿Sí? Esta familia, ¿qué está valorando o qué está estimulando o qué está motivando en esta persona con discapacidad? ¿Sí? Porque si nosotros no estamos como dándole los tips y dándole la fortaleza de que ellos sí pueden, cuando ellos salen afuera no salen empoderados, salen temerosos, salen inseguros. En cambio, si nosotros mostramos cuánto pueden y se lo valoramos en el día a día, cuando sale a la escuela, cuando sale al club, cuando sale a la plaza, tiene una posición distinta, pelea por su espacio, pelea por el juego que quiere, pelea por salir primero al recreo. Y desde esa mirada ya empieza a posicionarse. Y esa posición es la que cambia cuando vamos a pensar en nuestro proceso de empleabilidad. Entonces, Marce, me hablas, justo tenemos la placa ahí, de los modelos. De los modelos que hay. Y empleo con apoyo. En algún momento me acuerdo cuando mi hermano iba al cole, que fuimos a la primaria juntos, se hablaba y era un tema qué apoyos iba a necesitar para estudiar. Mi hermano hoy tiene 39 años y hay algunas cosas que necesita apoyo para poder también desarrollarse y trabajar y tener autonomía. ¿Se puede? ¿Es real? ¿Esto se está haciendo? Bien. Normativa existe. ¿Sí? Normativa a nivel de gobierno, tenemos todos los programas de empleos con apoyo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que la empresa puede articular con el Estado los planes, los programas de empleos con apoyo. ¿Cómo funcionan estos empleos con apoyo? Vamos a darle a la persona este recurso que es un facilitador o un tutor en el proceso previo a la incorporación laboral, para generar todo el proceso de cómo van a ser los pasos cuando entre al trabajo. Una vez que ingresa en el trabajo, también lo vamos a acompañar en el proceso de empleabilidad.
hasta que esta persona pueda generar autonomía. Se va a ir reduciendo en la medida de los progresos que tenga esta persona o se va a acompañar por siempre este proceso. Pero acá volvemos a la responsabilidad social, porque esto que no es una moda, es un proceso de transformación cultural que vive el mundo. Tenemos que pensar que las empresas tienen que cambiar su cultura. Para cambiar la cultura tenemos que desarrollar espacios donde tengamos desde el proceso inicial o un empleado que facilite esta incorporación o un departamento que sea el encargado de generar esta incorporación de talentos y que este talento funcione según sus competencias en un puesto de trabajo. Entonces, las posibilidades están. Yo sé que esto lo tenés. Ya nos vas a contar de qué forma lo podés solucionar o acompañas a la solución. Pero primero quiero mandarle un saludo a la Caro Forchino, que nos está escuchando, que nos ha escrito. Gracias por el compromiso, excelente. El empleo dignifica y es muy importante cuando uno tiene discapacidad estar empleado porque te hace sentir digno. La Caro, que hoy está como voluntaria en realidad, se ha sumado al equipo de Puentes. Principalmente va a sumarse desde las redes sociales con noticias, informaciones. De paso le decimos que viene cubriendo algunas cosas excelente y además tiene otra mirada, Cuando es comunicadora, locutora. El spot cuando plantea cuidar el consumo de la luz. Y algo tan simple, apaguemos el off en la casa cuando nos vamos, ¿no? Algo tan simple y que lo pueda comunicar una persona en el rol de comunicadora es un montón. Entonces, Caro, gracias. Siempre pensamos en vos y siempre estamos pensando que va a haber un espacio real para empoderar tu trabajo. Así que confía en nosotros. Sí, la Caro tiene y ya la cantidad de tareas que le vamos a dar, ¿no? Exacto. Bueno, continuamos, Marce. Antes de pasar al empleo personalizado, les quiero plantear el tema de esto del empleo con apoyo. Es muy, pero muy importante las acciones de las empresas, ¿sí? Las empresas tienen que pasar por este proceso de sensibilización que nosotros estamos caminando en responsabilidad social para que puedan incorporar este cambio de política, este cambio de cultura dentro de la empresa. Cuando esto suceda, más una real articulación del Estado, porque la norma existe, el programa está de parte del Estado, pero no hay articulación. Y ahí es donde se corta la acción. Cuando esos dos factores, y nosotros como tercer sector que trabajamos con la persona con discapacidad, nos pongamos todos en línea, que somos todos, tenemos el mismo potencial, vamos a dar el salto de calidad en el empleo con apoyo. Otro modelo, como se plantea en la placa, es el empleo personalizado. Y acá quiero fortalecer algo. Este modelo implica que las etiquetas están de más, que los rótulos que usamos para las personas con discapacidad no pueden existir más, porque el empleo personalizado, ¿qué estamos haciendo? Estamos mirando el potencial que tiene la persona, qué habilidades, qué competencias, qué gustos. Con ese perfil delineado, nosotros podemos encontrar el puesto de trabajo. La empresa puede adecuar el puesto de trabajo a este rol, a este perfil. Por eso se llama un empleo personalizado, ¿sí? Hacemos un análisis individual de la persona, buscamos ese trabajo para ese perfil y por supuesto la empresa va a adaptarse, es la empresa la que tiene que adaptarse a las condiciones de la persona. Y eso es realmente inclusión. Entonces, de esta manera potenciamos y es el valor que realmente nosotros queremos dar a la empleabilidad, conseguir empleos personalizados, porque de repente la empresa puede decir, ¿y puede? ¿Es capaz? ¿Lo va a poder hacer? Y si me preguntan a mí, ¿podés sacar una muela? Te voy a decir que no soy capaz, no lo puedo hacer. Entonces, yo no voy a ir a postular a un trabajo donde yo no tenga habilidades, competencias, gustos y deseos. Hay un ejemplo que siempre sabes dar que a mí me encanta y que lo he usado en algunas veces, te lo he robado. Si sabes leer o escribir. Bueno, esa es una experiencia
que estamos generando ahora en las empresas cuando hacemos el proceso de sensibilización, en el caso de la persona con condición cognitiva reducida. Y bueno, le planteamos, ¿ustedes todos saben ejercer su trabajo? Y todos te contestan que sí. Entonces les damos una minuta que está escrita en mandarín, y cuando le pedimos que ejecuten lo que dice ahí, nadie sabe hacerlo. Entonces claramente, si no les damos los recursos necesarios, ninguna persona puede ejecutar su rol en un puesto de trabajo. Ahora siguen apareciendo las preguntas, ¿no? De si puede hacer tal cosa, y no viene la directiva de hay que hacer tal, hay que hacer y de esta forma. Bueno, ese mensaje siento que hoy se ha dado vuelta y nos potencia a nosotros que trabajamos con el colectivo de discapacidad. Porque hoy, o sea, en un principio nosotros teníamos que ir a tocar puertas buscando oportunidades para una persona, para la empleabilidad de una persona. Hoy es al revés. Las empresas necesitan mitigar los impactos por todo su proceso productivo. Y para hacer esa mitigación, necesitan de determinados roles de las personas en la sociedad. Uno de esos somos nosotros, el colectivo de las personas con discapacidad, porque generamos cadena de valor, porque generamos responsabilidad social, porque a través del trabajo de las personas con discapacidad, ellos están sumando a los ODS y cumpliendo objetivos de la Agenda 2030. Y eso les va a permitir certificarse como empresas sociales, permitir su sostenibilidad en el mercado. Entonces ahora cambiamos. La empresa no está diciendo pueden, están preguntando cómo podemos, enseñarnos, queremos participar en este proceso, porque esta cadena de valor se suma y se potencia para generar el impacto real con el colectivo de discapacidad. ¿Qué encontrás cuando hablas con las empresas? ¿Hay predisposición? Total. ¿Sí? Total. Y de repente, antes de empezar a plantear, yo sé que el tema de emplear una persona, hablamos de una persona cualquiera, hoy es una restricción en el mercado laboral argentino. Sabemos la situación que estamos pasando y no hay posibilidades de empleabilidad reales, genuinas. Pero nosotros siempre encontramos, trabajando con el colectivo de discapacidad, nos enseñan esto de la resiliencia. Entonces tenemos otros focos donde la empresa no puede poner peros y le damos las oportunidades de que realmente se conviertan en empresas sociales, generando sinergia en su cadena de valor, contratando a cooperativas inclusivas o emprendimientos con apoyo, porque de esa manera no es un empleo directo y genuino, pero sí es la generación de una fuente de trabajo para una persona con discapacidad y su entorno. Y acá sucede lo contrario, una persona común no está consiguiendo trabajo, pero si contrata una empresa a una cooperativa inclusiva, esa cooperativa inclusiva está compuesta por las personas con discapacidad, por la familia, por su equipo terapéutico y por la sociedad abierta. Entonces, el canal es una cooperativa inclusiva que está a cargo de personas con discapacidad, genera fuentes de trabajo para la comunidad. Miremos cómo cambió. Ahora y esto se llama proceso de transformación cultural. Pero ¿de qué depende? Y esto es lo fuerte. ¿De qué depende este proceso de transformación cultural? Sabemos que depende de la familia, porque la familia es el principal factor. Sabemos que depende de la escuela, de la educación. Sabemos que depende del gobierno, porque tienen que articular todos los programas. También ¿de qué depende? Depende de las empresas, depende de la comunidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de decisiones. Para que las barreras salgan las barreras en este proceso, ¿sí? Tenemos barreras que hoy limitan los avances que realmente el planeta nos está demandando, ¿sí? La primera barrera, voy a hablar desde la experiencia propia, es la falta de formación que tienen las personas con discapacidad. Porque en todo esto es un camino que hacemos, pero hay barreras en la formación de las personas con discapacidad. Y esa barrera la generó la familia, la escuela, el Estado, los centros de rehabilitación, porque somos responsables de eso, ¿sí? Facilitamos muchas cosas en el proceso de educación y llegaron los jóvenes a los 16, 18 años y no saben habilidades blandas, comunicarse, saludar desde lo básico, ¿sí? Entonces, la primera barrera es su propia formación. Y de ahí vamos a ir a ver cómo funcionan los prejuicios. Y como todo ser humano, sí,
se quedan en lo cómodo también. Totalmente. Y si nunca se lo pidieron, y si nunca se lo exigieron, y si nunca se lo enseñaron, ¿para qué Es lo va a más fácil. aprender? También encontramos el dolor de una familia, ¿no? No la justifico a la familia, pero sí dolor y cansancio uno tiene. Pero tiene que pensar que si hizo tanto en el proceso, esto para generar la empleabilidad es el momento de la formación y hay que hacerlo. Porque es el camino para que haya éxito, para que la empresa diga, tengo impacto, tengo cambio en mi entorno laboral, tengo cambio en la cultura de la empresa. Entonces es muy importante la formación de la persona con discapacidad. Pero esto también genera prejuicios. Tenemos prejuicios en la sociedad, ¿sí? Estos prejuicios los tenemos que interpelar con nuestra sensibilización. Y esta es nuestra función como tercer sector. En el día a día tenemos que trabajar en cada camino, en cada paso que estamos, conversando con las personas de cómo tienen que ser tratadas, de cómo tienen que ser miradas, de que son personas. De que nada de filantropía, nada de amor, de pobrecitos, nada de eso. Son personas. Entonces, bajo esa mirada, nuestro rol es sensibilizar. Quiero ir a las empresas, sí, pero tengo que sensibilizar cuando me subo al colectivo y alguien automáticamente ve a mi hija con síndrome de Down y se para, pobrecita. No, ¿por qué? Si ella puede ir parada como cualquier otra persona. No es motriz, no tiene nada. No tiene una discapacidad motriz. Y ya la están mirando, ¡ay, qué bien que se porta! ¿Qué tenés que hablar de ella delante de ella? Entonces, ese es el proceso de sensibilización que tenemos que atravesar y nosotros como tercer sector transmitir a la comunidad. Y son los caminos que tenemos que empezar a abrir. Y acá tenemos la placa de la familia. Bueno, acá tenemos una familia que es un soporte emocional para mí, para Marcela, que tiene también una hija como Paloma con síndrome de Down. Paloma está cursando la formación de gestión de modas en nuestra institución. Está desarrollando su propia marca. Su proyecto es generar un emprendimiento inclusivo, con su propia marca, con su propio diseño de ropa, pero no cualquier ropa, ropa de la economía circular. Y esto es un mensaje que acompañamos a los papás. ¿Y ellos qué hacen? Ellos respaldan, ellos motivan, ellos construyen y promueven la habilidad y la autonomía de su hija. Les decimos, papá, tenemos que ir a este evento para que Paloma muestre y enseñe cómo elige una prenda o cómo elige una tela para hacer un diseño, y los papás están ahí. Entonces, este rol que tiene la familia es muy importante en el proceso de la empleabilidad. El acompañamiento es sobre todo. No podemos pedirle todo el tiempo a las empresas incorporen personas. No podemos decir que el Estado no está haciendo nada. Somos las familias las primeras que tenemos que estar paradas de pie acompañando este proceso. Pero bueno, estos ejes que son importantes en el proceso, sí o sí se sitúan en una sola base, en la decisión. Si no hay decisión a nivel del Estado, si no hay decisión en las empresas, si no hay decisión en las organizaciones y en la sociedad, no va a haber un real cambio de política de trabajo, de transformación cultural. Porque sabemos que la inclusión no es un discurso, es una construcción. Y cuando hablamos de construcción, el empleo es el puente a la real inclusión social de la persona. No podemos pretender una vida independiente, una vida autónoma de la persona. Yo sueño que mi hija pueda vivir algún día en una casa sola, pero tenemos algunos estadios sin resolver. Bueno, ahí entra en parte de la romantización de la autonomía, ¿no? Tal cual, tal cual. Y como mamá uno dice, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Con quién va a vivir mi hija? Y bueno, creemos ese espacio de la vida autónoma. Pero primero, para hacer esa vida autónoma, tengo que tener un proceso de empleabilidad, porque ¿con qué sostengo? Porque el asistencialismo está viviendo un ajuste terrible, pero también nos sirve al colectivo de discapacidad que este ajuste en el asistencialismo, porque nos obliga a salir a buscar para generar nuevas oportunidades. Y esto de hacer cooperativas inclusivas, de emprendimientos como apoyo,
cómo unidades de la cadena de valor en la responsabilidad social empresaria genera la oportunidad de trabajar para la persona, de generar sus propios ingresos. Generando esos ingresos, tiene la vinculación social, tiene la participación, tiene la autonomía y la dignificación. Entonces sí, me voy a vivir solo. Bueno, Marce, estamos casi llegando al final. Dimos toda la vuelta, explicamos, y tiene lógica ahora, por qué se llama responsabilidad social y por qué está en acción. Hay mucho para trabajar, contenido, te sobra para venir. Bueno, va a venir Steffi, van a venir todo el equipo y van a empezar a aparecer todos estos personajes, ¿no? Exacto. Mostrando. Y sobre todo destacar esto, lo de emprendimientos, porque, bueno, si no hay empleo, si te están faltando alguna que otra oportunidad de salir a generarse totalmente uno mismo, desde el emprendedurismo, con otras barreras y con otros desafíos de lo que eso implica. Pero bueno, exacto, ahí en emprendedurismo y todas esas cosas y en empleo. La economía circular abre todas estas puertas y volvemos. La economía circular, volvemos al triple impacto. Entonces, está todo unido. Sacamos la palabra discapacidad, sacamos la palabra inclusión y para mi hijo que tiene 8 y al otro que tiene 6, para los hijos de David, para todos estamos exactamente en lo mismo y vivimos, como te decía, en un contexto donde, bueno, hay un chico que de 23, 24, 25 años que se recibió de arquitecto también está sin trabajo. Exacto, pero bueno, creo que este encuentro hoy no hablamos solamente de empleo, hablamos de oportunidades, hablamos de participación y de proyectos de vida. Esta es la primera semillita que estamos poniendo, entendiendo que es el empleo como una relación social, actividad social para generar ingresos, pero bajo un proyecto de empleabilidad, porque si no, ya el trabajo lo tienen, el empleo es básico, entonces vamos por la empleabilidad de la persona con discapacidad. Triple impacto. Supongo que en otros programas lo vas a desarrollar. Es fundamental el impacto ambiental, ni hablar el impacto económico. Y el social. Y el social, poniendo a la persona como eje fundamental de esta tríada. De este proceso, exacto, de este proceso de transformación cultural. Y cuando podamos caminar los tres ejes, es increíble como el aspecto ambiental, y de repente yo me planteaba en un proceso inicial, ¿y qué puedo hacer en el ambiental? Y no tienen ni idea la cantidad de proyectos de empleabilidad que genera el eje ambiental. Por supuesto que vamos a armar, están todos esos programas diseñados, los vamos a articular con el gobierno de la provincia de Córdoba, quien a través de resoluciones están bajando línea a las empresas. Entonces las empresas ya no vamos a tener que tocar puertas, van a venir a pedirnos qué recursos tenemos para generar ese impacto. En el social, por supuesto, trabajamos desde esto, ¿no? De mitigar los sesgos y de ver a la persona con discapacidad como una persona, sin rótulos. Y desde ahí vamos al impacto económico, que nos está pegando muy fuerte, pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a crear bajo la economía circular todo un desarrollo de unidades que nos va a permitir esto. Pero esto sí depende de decisiones, que es lo fundamental. De decisiones, de compromiso, de articulación y de acciones. Desde la Fundación Genios tenemos las puertas abiertas para toda la comunidad de Córdoba, para toda la comunidad del país, para todos quienes quieran sumarse a trabajar en este proyecto de transformación social y de que quieran colaborar con personas o personas con discapacidad quieran venir a sumar sus esfuerzos, sus recursos y potenciarse a través de nosotros. Pero no solo estamos nosotros, hay muchos espacios que también lo hacen y queremos generar esa red de redes entre todos, porque fortalecernos vamos a llegar lejos. La Funge está ahí en la avenida Sabatini, pegadita al Parque Sarmiento, pegadita al zoológico, pegadita al ex zoológico, no es más el zoológico, el Parque de la Biodiversidad. Sí. Le mando un saludo grande a José Pérez Elías. Con José Pérez Elías se viene el Portales Magazine, que ya vamos a hablar un poco vamos a profundizar. La Marce recién ha visto un poquito de lo que se viene, hay un montón de cosas. A partir de las 4 de la tarde, Capaces y Distintos, y mira si será puntual que el tipo ya está acá.
El tocayo ya está acá. ¿Cómo andas, Luquitas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Lucas y Virginia Els a partir de las 4 de la tarde, en lo que, como te decía, Marcelo, empezó haciendo un programa, hoy es una programación, y si bien son 4 horas y son 4 programitas o 4 segmentos con distintas miradas de distintos sectores, estamos todos en la misma. Estamos potenciando y somos la misma voz de las personas con discapacidad. Por eso, el eje de este espacio de RCE en acción, el empleo es el puente de la real inclusión social. Ir al club, ir a un cumpleaños, ir a una fiesta, viajar, no es solo inclusión social. Red de redes, decías recién. Red de redes. Abiertos a generar esa red de redes. La hemos empezado nosotros desde Fundación Portales y Fundación Genios. Y hoy estamos abriendo este camino para que empecemos a generar empleabilidad. ¿Cómo te sentiste, Marce? Feliz. ¿Primer programa? Feliz, agradecida. ¿Estabas nerviosa o no? No, en absoluto, porque vengo a transmitir lo que tengo en mi ADN. Y esta es la función que quiero cumplir en la vida. Y quiero participar, y quiero que se sumen, y quiero que seamos una gran comunidad. Y que cuando alguien quiera golpearnos, políticas de arriba, nosotros estemos todos juntos de la mano. Todos los jueves a partir de las 2 de la tarde desde Puente de Streaming, y después en diferentes plataformas. También va a salir en el canal de YouTube en el medio de streaming, así que podemos decir buenas noches, buenos días, Claro. Hablar en mandarín todavía no. No. Pero bueno, podemos empezar a subtitular. Trabajo para el productor que se suma a tareas como que no tiene nada que hacer. Pero bueno, nos van a poder ver en cualquier momento, en cualquier parte. A suscribirse en los canales, y después obviamente seguirnos a través de las redes de puentes.streaming, a través de las redes de Fundación Genios. Bien. Que el Instagram es Genios Ya. Genios Ya. Ahí está. Genios Ya. Porque es ahora, ya, el presente donde tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, gracias Puentes Streaming, porque el empleo es el puente a la real inclusión social. Gracias, comunidad. Sí. Hacemos una pequeña pausa, un pequeño cortecito, nos acomodamos, ya está Yani en 5 minutos, 4 un poquito más o menos, ahí nos reacomodamos, seguimos con la programación, no corta, esto sigue en vivo, así que perfecto. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar. Pero bueno, déjame que por lo menos pueda invitar que el próximo jueves volvemos con algo específico sobre la responsabilidad social empresaria. Hoy entramos en foco en lo que es el empleo, la empleabilidad y la pequeña construcción en la cadena de valor. Pero el jueves que viene, es 14 horas, empezamos de foco en la responsabilidad social empresaria. Los esperamos. Y a laburar. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Cortecito y continuamos.